¿Cuánto tiempo pasa entre una relación sexual y la siguiente antes de que tu cuerpo esté listo otra vez? Si después de los 60 esa respuesta te ha empezado a preocupar, lo que estás a punto de escuchar podría cambiarlo todo. Antes quizás eran horas, ahora pueden ser días, y no es solo una cuestión de ganas, hay una razón biológica muy concreta que explica exactamente lo que le ocurre a tu cuerpo en ese intervalo. En los próximos minutos te voy a explicar qué es el periodo refractario, por qué se alarga con la edad, qué factores lo condicionan y qué puedes hacer de forma real, basada en evidencia, para recuperar tu vitalidad sexual sin pastillas, sin riesgos innecesarios y sin mitos. Y al final del video vas a tener un protocolo concreto que puedes empezar esta misma semana. La salud sexual masculina después de los 60 es uno de los temas más silenciados en consulta médica. Los hombres lo notan, lo sienten, pero muy pocos lo preguntan, y la consecuencia directa de ese silencio es que terminan aceptando como inevitable algo que en muchos casos tiene solución. El periodo refractario alargado no es solo una molestia íntima, está íntimamente relacionado con la salud cardiovascular, el equilibrio hormonal, la función neurológica y la calidad de vida general. Entenderlo bien es entender cómo funciona tu cuerpo a esta edad. Soy la doctora Adriana. Llevo más de 15 años acompañando a hombres mayores de 60 años en todo lo relacionado con la salud integral. He trabajado con cientos de pacientes que llegaban convencidos de que lo que sentían era simplemente la edad y que no había nada que hacer. En la gran mayoría de los casos estaban equivocados. En este canal encontrarás información médica rigurosa y honesta, información pensada específicamente para quienes ya han pasado los 60, sin eufemismos, sin tabúes, sin contenido genérico. Hoy hablamos de un tema que nadie te ha explicado con claridad: el periodo refractario masculino después de los 60. Sus causas biológicas, sus implicaciones y, sobre todo, qué puedes hacer al respecto. Todo lo que comparto en este video tiene carácter exclusivamente informativo y educativo. No sustituye el asesoramiento médico profesional. Si presentas disfunción eréctil o cualquier síntoma que te preocupe, acude a un médico especialista titulado. Solo él puede ofrecerte un diagnóstico adaptado. Empecemos por el principio, porque hay mucha confusión en torno a este concepto. El periodo refractario es el tiempo que transcurre entre una eyaculación y el momento en que el organismo es capaz de volver a iniciar una erección y alcanzar el orgasmo. Durante ese intervalo, por mucha estimulación que recibas, el cuerpo simplemente no responde. No es falta de deseo, no es un problema psicológico, es fisiología pura. ¿Qué ocurre exactamente durante ese tiempo? En el momento de la eyaculación, el sistema nervioso central libera una cascada de señales inhibitorias. Se activa el sistema nervioso parasimpático para la relajación y el organismo libera una serie de sustancias neuroactivas, entre ellas la prolactina, que genera esa sensación de saciedad y somnolencia que todos conocéis después del orgasmo. Al mismo tiempo, los niveles de dopamina caen de forma brusca y la testosterona necesita tiempo para recuperar su concentración local en los tejidos. Piénsalo como un sistema eléctrico que necesita recargarse. Después de un pico de demanda, el generador necesita volver a acumular energía antes de poder dar otra descarga. No es un fallo del sistema, es una protección integrada que tiene millones de años de evolución detrás. El problema es este: ese tiempo de recarga, que en un hombre joven puede ser de minutos, en un hombre de 60 años puede extenderse a horas, a veces incluso días. Y esa diferencia no es solo cuantitativa, también es cualitativa. La respuesta, cuando llega, puede ser menos intensa, menos firme, menos satisfactoria que antes. ¿Por qué te cuento todo esto antes de hablar de soluciones? Porque el primer paso es dejar de vivir esto como un fracaso personal. No lo es. Es una respuesta biológica completamente normal que, sin embargo, puede modularse, y de eso vamos a hablar ahora mismo. Quédate, porque en el siguiente punto te explico exactamente qué ocurre en tu cuerpo después de los 60 que hace que ese periodo se alargue tanto. Si ya tienes 60 años o más, hay 3 cambios fisiológicos concretos que están detrás del alargamiento del periodo refractario. No son independientes, se alimentan mutuamente, pero identificarlos es clave para actuar sobre ellos. El primero es la caída del óxido nítrico disponible.
El óxido nítrico es una molécula que el endotelio vascular produce para relajar el músculo liso y permitir que la sangre fluya. En el tejido eréctil es literalmente el interruptor de la erección. Sin suficiente óxido nítrico, los vasos no se dilatan, el tejido no se llena de sangre y la erección no es posible o no es completa. Con los años, la producción de óxido nítrico disminuye de manera progresiva. La razón principal es que la enzima que lo sintetiza pierde eficiencia. Además, el estrés oxidativo acumulado consume el óxido nítrico. El resultado es menos disponibilidad real. Es exactamente lo mismo que le ocurre a una tubería vieja. Aunque el agua siga llegando con presión, las incrustaciones internas reducen el caudal disponible en el grifo. El problema no es la fuente, es la conductividad del sistema. El segundo mecanismo es el descenso hormonal. La testosterona no solo tiene que ver con el deseo sexual, también regula la sensibilidad del tejido eréctil y la velocidad de síntesis de óxido nítrico. A partir de los 40 años, los niveles de testosterona libre caen aproximadamente un 1% cada año. A los 60, muchos hombres tienen entre un 20 y un 30% menos de lo que tenían a los 30. No es catastrófico, pero tiene consecuencias reales. Al mismo tiempo, la prolactina, esa hormona inhibidora que se libera tras el orgasmo, permanece elevada durante más tiempo. Esto prolonga directamente la fase refractaria porque bloquea la respuesta dopaminérgica necesaria. El tercer mecanismo es la reducción del tono del suelo pélvico. En el hombre, estos músculos son responsables de mantener la rigidez durante la erección y de facilitar la expulsión durante la eyaculación. Cuando esos músculos pierden fuerza y tono, la circulación de retorno en el tejido eréctil es menos eficiente, la oxigenación local cae y el tiempo de recuperación se alarga. La buena noticia, los tres mecanismos son modificables, no completamente, no de forma mágica, pero sí de manera significativa con las intervenciones correctas. Ahora te explico en qué punto debes evaluar tu situación antes de actuar, porque no todos los casos son iguales. Antes de hablar de protocolos y estrategias, hay algo que no puedo pasar por alto. La autodiagnosis incorrecta es uno de los errores más frecuentes y más peligrosos en la salud sexual masculina. Un periodo refractario alargado puede ser simplemente el resultado de los cambios fisiológicos normales de la edad, pero también puede ser la primera señal visible de un problema cardiovascular subyacente, de un déficit hormonal que merece atención médica o de un efecto secundario de algún medicamento que estás tomando habitualmente. ¿Sabías que varios de los fármacos más comunes en hombres de más de 60 años afectan directamente la función sexual? Los betabloqueantes, algunos antihipertensivos, los diuréticos, los antidepresivos, los ansiolíticos e incluso algunos antihistamínicos pueden alargar el periodo refractario, reducir el deseo o dificultar la erección. Y muchas veces el médico no lo menciona porque el paciente no pregunta. Piénsalo como el sistema de alarma de un edificio. Si suena una alarma, lo primero que necesitas saber es si es un simulacro, un fallo técnico o un incendio real. La respuesta correcta es diferente en cada caso. Actuar sobre el incendio real como si fuera un simulacro puede ser muy peligroso. Hay 3 preguntas que te recomiendo hacerte antes de empezar cualquier protocolo de optimización. La primera, ¿tu periodo refractario se ha alargado de forma progresiva o ha cambiado de repente? Un alargamiento gradual a lo largo de años es más consistente con el envejecimiento fisiológico. Un cambio brusco, en semanas o pocos meses, merece una consulta médica con mayor urgencia. La segunda, ¿presentas otros síntomas asociados? Fatiga persistente, pérdida de masa muscular, cambios en el estado de ánimo, dificultad para concentrarte, aumento de grasa abdominal. Todos estos pueden ser señales de un desequilibrio hormonal que conviene medir con una analítica. La tercera, ¿has revisado con tu médico si alguno de tus medicamentos habituales puede estar contribuyendo? Esta conversación, que dura 5 minutos en consulta, puede resolver el problema sin necesidad de ningún protocolo adicional, solo cuando tengas estas preguntas respondidas y, a ser posible, con un médico que te haya examinado. Tiene sentido hablar de estrategias de optimización
Y esas estrategias son las que veremos en los 2 puntos siguientes. Quédate, porque ahora entramos en lo concreto. ¿Qué puedes hacer tú en tu vida diaria para acortar ese periodo de forma significativa? Llegamos al núcleo del video. Todo lo que hemos visto hasta ahora era el mapa. Esto es la ruta concreta. Hay 3 palancas sobre las que la evidencia científica muestra resultados consistentes. No son milagros, son mecanismos y funcionan porque actúan directamente sobre los procesos biológicos que hemos descrito. Primera palanca, la optimización del óxido nítrico a través de la alimentación y la hidratación. La L-arginina y la L-citrulina son 2 aminoácidos que el organismo utiliza como sustratos para sintetizar óxido nítrico. La L-citrulina es más eficiente porque supera mejor la barrera intestinal y hepática. Se encuentra en alimentos como la sandía, el pepino y el melón, no en cantidades terapéuticas, pero sí suficientes para complementar un estilo de vida orientado a la salud vascular. Los nitratos dietéticos, presentes en la remolacha, las espinacas, la rúcula y el apio, se convierten en el organismo en óxido nítrico, especialmente en un entorno ácido como el del estómago. Un vaso de zumo de remolacha antes de la actividad física tiene un efecto vasodilatador medible. Este dato no viene de una revista de fitness, viene de ensayos clínicos publicados en revistas de cardiología. La hidratación es otro factor subestimado. El tejido eréctil funciona esencialmente como un sistema hidráulico. La sangre necesita un nivel de viscosidad óptima para fluir eficientemente. La deshidratación aumenta la viscosidad sanguínea y reduce la presión de perfusión. En consecuencia, dificulta la erección y alarga el tiempo de recuperación. Un hombre de 60 años necesita entre 1,8 y 2,5 litros de agua al día. Dependiendo de su actividad, su talla y su temperatura ambiente, muchos hombres a esta edad solo llegan a la mitad. Mantener este nivel de hidratación es el primer paso fundamental para acortar tu periodo refractario de forma natural. Segunda palanca, la activación del sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso autónomo tiene 2 modos: el simpático, que prepara para la acción, la alerta y el estrés, y el parasimpático, que facilita la relajación, la digestión y, crucialmente, la función sexual. La erección es un evento parasimpático, la eyaculación es simpática y el periodo refractario es, en gran parte, el tiempo que tarda el sistema en pasar de nuevo del modo simpático al parasimpático. El estrés crónico, que en hombres de más de 60 años suele tener formas muy concretas, mantiene el sistema nervioso en modo simpático de forma casi constante. En ese estado, la respuesta sexual está biológicamente inhibida. ¿Cómo activar el parasimpático de forma deliberada? La respiración diafragmática lenta, con una exhalación 2 veces más larga que la inhalación, activa el nervio vago y reduce la frecuencia cardíaca en minutos. Practicada diariamente durante 10 minutos, produce cambios medibles en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. No hace falta meditación avanzada, solo respirar de forma consciente. Tercera palanca, el ejercicio del suelo pélvico. Los ejercicios de Kegel no son exclusivos de las mujeres. En los hombres, el entrenamiento de estos músculos mejora el control eyaculatorio, aumenta la rigidez durante la erección y, según varios estudios clínicos, reduce el tiempo del periodo refractario al mejorar la circulación local y la oxigenación del tejido eréctil. El protocolo básico es simple: contraer el suelo pélvico como si intentaras detener el chorro de orina, mantener durante 3 segundos, soltar completamente y repetir. 10 repeticiones, 3 veces al día. Los resultados no son inmediatos, pero a las 8 semanas de práctica consistente, los cambios son medibles. Un detalle importante: muchos hombres tienen el suelo pélvico hipertónico, es decir, crónicamente contraído. En ese caso, el ejercicio de contracción puede ser contraproducente. Si notas tensión o molestia pélvica crónica, consulta antes con un fisioterapeuta de suelo pélvico. Esta especialidad también existe para hombres. No cierres el video. El último punto es sobre los errores más comunes que hacen que todo esto no funcione, y es probablemente lo más importante que vas a escuchar hoy.
Podría terminar el video con la lista de estrategias del punto anterior y sería un video completo, pero estaría siendo deshonesta contigo si no te dijera qué es lo que hace que todo esto fracase, porque lo veo constantemente. El primer error es buscar soluciones rápidas en lugar de sostenibles. Los suplementos de moda para la potencia sexual masculina son uno de los segmentos más lucrativos del mercado de bienestar y también uno de los más llenos de productos sin evidencia real. El mercado no está regulado de la misma manera que el farmacéutico, y cuando un producto promete resultados en 48 horas, la pregunta correcta no es ¿funcionará?, sino ¿qué hay realmente dentro? El segundo error es no hablar con el médico por vergüenza. Lo he mencionado antes y lo repito porque es el factor que más veces determina el resultado. Un déficit de testosterona no diagnosticado puede estar detrás de un periodo refractario muy alargado. Un medicamento antihipertensivo que está reduciendo tu función eréctil puede tener alternativas igual de efectivas con menos impacto sexual. Estos no son problemas que se resuelven con aminoácidos y respiración, se resuelven en consulta. El tercer error es abandonar demasiado pronto. Los ejercicios de suelo pélvico necesitan 8 semanas de práctica constante para dar resultados. El sistema nervioso autónomo tarda semanas en recalibrarse. Si lo pruebas durante 10 días y lo abandonas, no puedes concluir que no funciona. Los cambios en la alimentación necesitan tiempo para traducirse en mejoras de la función endotelial. Si lo abandonas pronto, solo puedes concluir que no lo has probado de verdad. El cuarto error es ignorar el sueño. Esto sorprende a mucha gente. Entre el 70 y el 80% de la producción diaria de testosterona ocurre durante el sueño profundo. Si duermes menos de 6 horas, tu perfil hormonal será significativamente peor. La apnea del sueño es enormemente prevalente en hombres de más de 60 años y enormemente infradiagnosticada. Sus efectos sobre la función sexual son devastadores y tiene tratamiento. Y el quinto error es quizás el más difícil de abordar: no incluir a la pareja. El periodo refractario alargado no ocurre en el vacío. Ocurre en el contexto de una relación, de expectativas, de comunicación o de falta de ella. La ansiedad anticipatoria activa el sistema simpático y hace exactamente lo contrario de lo que necesitas. Una conversación honesta con la pareja no es una señal de derrota, es una señal de madurez y de inteligencia relacional. Entender estos errores es vital para que las palancas que vimos realmente funcionen. Antes de despedirme, repasamos todo lo que hemos visto hoy. Primero, el periodo refractario es una respuesta biológica normal. Se alarga con la edad por razones fisiológicas concretas y modificables. Segundo, los 3 mecanismos principales son la caída del óxido nítrico, el descenso hormonal y la pérdida de tono del suelo pélvico. Tercero, antes de actuar, evalúa tu situación con un médico. No todo lo que parece envejecimiento es envejecimiento. Cuarto, las 3 palancas de acción real son la optimización nutricional e hídrica, la activación del sistema nervioso parasimpático y el entrenamiento del suelo pélvico. Quinto, los errores que sabotean cualquier protocolo son los suplementos sin evidencia, la vergüenza en consulta, el abandono prematuro, el sueño mal gestionado y la falta de comunicación en pareja. Si este video te ha resultado útil, suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos sobre salud después de los 60. Hasta la próxima.